Es un gusto, amados hermanos, poderlos saludar a cada uno de ustedes que nos están viendo por medio de esta red social. Pero antes tengamos una palabra de oración. Amado Padre, gracias porque nos has permitido estar delante de tu presencia. Te pido, Señor, por aquellas personas que nos van a estar viendo y oyendo, que usted sea el que sigue transformando esos corazones y pongan en práctica esta palabra en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy se está conmemorando un día muy especial para muchos varones, ya que hoy se está celebrando el Día del Padre. Dentro de los hogares puede haber diferentes definiciones, sentimientos, percepciones de qué es y qué les gustaría que fuera un padre. En muchas familias esta palabra puede significar un hombre amoroso, un hombre fiel, alguien que está de manera incondicional, entre otras cosas. De igual forma, podemos encontrar que para algunos esta misma palabra puede implicar una persona imperfecta, una persona egoísta, necia, testaruda, una persona que no es cariñosa ni expresiva en el amor, una persona que a veces se tiene que cuidar por enfermedades o las mismas adicciones que tiene. Y para anexar muchas veces estos hombres imperfectos son violentos o inclusive no están con la familia ni con los hijos, provocando que ellos los desprecien y ni siquiera quieran pasar tiempo con ellos, debido a la gran cantidad de cosas que han vivido con esos hombres. En este día muy especial, algunos hijos tendrán que celebrar con algunos hombres que aman. En cambio, otros tendrán que festejar con estos padres imperfectos que ni los hijos quisieran tener como padres. Todos queremos padres perfectos, padres que nos amen, nos suplan nuestras necesidades, entre otras cosas. Pues les compartiré que nuestro Dios en su palabra nos comparte que también existieron padres imperfectos. Es por eso que el día de hoy nuestro Dios permitirá que aprendamos de su palabra ocupando el mensaje que tiene por título Un Padre Imperfecto, basado en la lectura ya antes leída. En primer lugar, podemos apreciar que este Padre Imperfecto es inteligente. Exacto. Mateo, que fue el hombre que escribió el Evangelio, nos empieza a compartir primero la genealogía de Jesús y posteriormente empieza a narrarnos de que María, la madre de Jesús, estaba desposada con un varón llamado José. Cuando este varón se da cuenta de la situación que estaba viviendo, este hombre de manera inteligente lo que hace es hacer lo siguiente, y nuestro Dios nos lo comparte en Mateo capítulo 1 versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él de manera inteligente prefirió no hacer escándalos y optó por dejar a esa mujer de manera discreta. Cuando leemos acerca de José, muchas veces lo colocamos como un gran padre que fue movido a misericordia, pero si leemos detenidamente, nos daremos cuenta que no se comportó en ese momento como un hombre justo como tal. No hizo los trámites legales que se tenían que hacer porque para él en ese momento su pareja lo había engañado. Pero vemos que no hace nada de eso. Él mejor lo que optó es alejarse de esa mujer que venía con premio. Él prefirió ser inteligente y retirarse de forma discreta. La actitud de este hombre imperfecto es impresionante, porque no quiere saber quién es el verdadero padre del niño, sino que prefiere salir por la vía más rápida, la cual es abandonar el problema que no era suyo como tal. Nosotros, como lectores, al leer esta historia, no consideramos el dolor que experimentó este hombre llamado José. El hecho de saber que su compañera, con la cual estaba comprometido, le había traicionado. Es por eso que nuestro Dios nos comparte y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Hay una gran diferencia de ese padre, ese hombre llamado José, a nuestro Padre, nuestro Dios. Cuando nosotros cometemos pecados, Él es justo con nosotros y a pesar de la corrección, nunca nos abandona, ni nos da la espalda. Es por eso que Dios es el mejor Padre. En segundo lugar, podemos apreciar que este hombre imperfecto no amaba a su hijo.
Aunque suene duro, es que es una de las cosas que estaba pasando en ese momento. Esto lo podemos apreciar cuando leemos en Mateo capítulo 1, versículo 19, cuando va diciendo de la siguiente forma: quiso dejarla secretamente. Aquí esta situación podemos apreciar que nuestro Dios nos externa que José, este hombre que estaba comprometido con María, quiso dejarla, quiso divorciarse, quiso abandonarla, no aceptaba esa condición de esa mujer. Rechazaba a María, por eso la estaba dejando secretamente, la estaba abandonando. Abandonaba a María, rechazaba al bebé y rechazaba todo lo que tenía que ver con ese problema. Vemos que José estaba rechazando a Jesús. Precisamente, Jesús desde antes de nacer ya estaba siendo despreciado, y en este caso por un hombre llamado José. Muchos consideramos que muchas veces los padres nos amarán de manera incondicional, que nos cuidarán entre otras cosas, pero a veces es todo lo contrario. A veces las personas que deberían de amarnos son las que más nos rechazan y desprecian, porque es cuando conocen nuestros errores y defectos. Así es, hermanos. Muchas veces los padres, o viceversa, muchas veces nosotros rechazamos a las personas cuando conocemos realmente cómo son, cuando conocemos realmente todos sus defectos, todos sus errores, y realmente no queremos tener contacto con esas personas. Dentro del hogar, no me dejarán mentir, esta situación también ocurre, porque sabemos que muchas veces rechazamos a los integrantes de nuestra familia, porque conocemos sus defectos, en este caso los padres. En este caso lo vuelvo a confirmar y reafirmar con nuestros padres, que suplen todas nuestras necesidades, pero a veces los rechazamos por lo que han hecho o a veces por las cosas que hacen, no considerando la raíz de la situación, pero solamente no queremos tener contacto con ellos. Y no solo hacemos esto con los familiares, también hacemos esto con amigos, conocidos y otras personas, que conocemos sus imperfecciones y nosotros tomamos la actitud de jueces o de Dios, rechazando, criticando, juzgando, en lugar de mostrar empatía, amor y misericordia como Dios nos las muestra a nosotros. El único que nunca te rechazará será nuestro Dios. Ese Dios que conoce tu pasado, conoce tus errores, y Él jamás te rechazará cuando tú vengas delante de Él arrepentido, con un corazón quebrantado y dispuesto a seguirle. En tercer lugar, podemos apreciar que este hombre llamado José, que era un padre imperfecto, era también un pecador. Efectivamente, algo que a veces se nos olvida es que este varón también era un pecador, pero nuestro Dios nos lo confirma cuando el ángel se le presenta a José por medio de sueños. Vemos que entre la plática surge lo siguiente, en el versículo 21 del mismo pasaje: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese varón imperfecto también era un pecador. José era parte del pueblo y las actitudes que manifestó eran normales, porque estaba decepcionado, porque la pareja con la cual él quería formar había quedado embarazada, se sentía traicionado, lastimado y aparte sorprendido porque estaba embarazada. Nosotros a veces olvidamos que este hombre también necesitaría de Jesús. Así es, y que también este hombre era un pecador. Todos deseamos familias, amigos, conocidos y personas perfectas. Todos creamos altas expectativas de las personas, incluso de nuestros propios padres, y nos olvidamos que ellos son personas imperfectas que también necesitan de Cristo. Muchas veces nos olvidamos de esto, y cuando estos padres cometen errores o pecados, no solamente públicos, sino en secretos, muchos de nosotros los juzgamos o hasta los crucificamos,
como si nosotros fuéramos las personas más perfectas del mundo. Y a pesar que muchos de ellos tratan de solucionar y redimir su problema, muchas veces la otra parte no quiere solucionar esa situación. En otros casos, hay varones que nunca han escuchado de Cristo, pero nosotros sí. Y en lugar de modelar el Evangelio con nuestra vida, nosotros damos un mal testimonio hacia ellos. Y lo que hacemos es condenarlos en lugar de que nuestra vida modele el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único sin ninguna imperfección y pecado es nuestro Dios. Ese Dios Alfa y Omega, nuestro Dios Yahvé, el Padre, el Señor de las luces. Ese es el único que tiene una vida en santidad. Ese Dios que te quebranta con sus palabras y te hace darte cuenta que estás mal. Ese es el único Dios y Padre, el cual nunca te traicionará e incluso te asombrará. Lamentablemente, muchos de nosotros colocamos toda nuestra confianza en personas imperfectas, las cuales nos fallarán, en lugar de colocarlas en ese Padre perfecto. En cuarto lugar, podemos ver algo muy interesante y especial de este hombre imperfecto llamado José. A pesar de todas las imperfecciones que también como humano tenía, este hombre tenía temor de Dios. A pesar que este varón era un pecador, podemos apreciar que nuestro Dios no se había equivocado en escoger a José como el padre de Jesús, ya que podemos apreciar lo siguiente. En el versículo 24 y 25 de Mateo capítulo 1 dice de la siguiente forma: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este varón mostró una disponibilidad en obedecer a Dios, mostró un corazón inclinado a la obediencia y temeroso a la voz de Jehová. Apreciamos que este padre imperfecto tenía algo muy especial, lo cual era el temor y obediencia a nuestro Dios, al igual que fue obediente al llamado de nuestro Dios. Muchos de nosotros tenemos padres imperfectos, a los cuales juzgamos, criticamos, pero a veces esos hombres imperfectos tienen un mayor temor de lo que tú crees. Dios supo escoger muy bien el lugar donde Jesús nacería. Y Dios ha sabido escoger muy bien en el lugar donde tú nacerías, en el cual, en medio de esas imperfecciones, habrían personas temerosas al Evangelio. Y así fue. En el caso de Jesús, Dios colocó a José como su padre, que influyó tanto que inclusive el oficio que aprendió de él fue ser carpintero. Podemos apreciar que a pesar que Jesús era Dios mismo, José y María tuvieron que instruirlo, cuidarlo, exhortarlo, aprender de él y Jesús de sus padres. En la actualidad, todos nos creemos mejores que los demás. Vamos colocando ese orgullo santo en nuestras vidas, lo cual nos hace considerar que los demás están mal y nosotros bien. Esta situación inclusive la experimentó Jesús cuando creció, cuando ahora a él le tocaba hablar de nuestro Dios y Padre. Estos hombres y mujeres en el tiempo de Jesús tenían conocimiento de Dios, pero sus corazones estaban muy apartados de él. Jesús les dijo que se arrepintieran y que reconocieran sus pecados y cambiaran su manera de vivir. Algunos oyeron a Jesús, oyeron sus palabras, oyeron cada cosa que decía, pero otros solamente se alejaron, porque renunciar a esos pecados muchas veces implicará dejar tu orgullo, renunciar a lo que te da placer y realmente dejar toda situación que no va acorde a la voluntad de nuestro Dios. El motivo de todo esto es que muchas veces se ama más el pecado que hacer la voluntad de nuestro Dios. El pecado llega a afectar a todas las esferas de nuestra vida. Y lo peor de esto es que muchas veces no somos conscientes de esta situación, ya que el pecado nos ha cegado. Un ejemplo de esto es que muchos jóvenes y adultos juzgan y critican a los demás, considerando que ellos son súper perfectos y la gente que los rodea
Claro que no. Estas personas, con esta clase de mentalidad, exigen que los demás sean perfectos, fieles, amables, ricos, exitosos, humildes, entre muchos. O sea, quieren que las personas sean proveedores como si fuera Dios. Esto es algo imposible, porque debemos de recordar que todos nosotros somos personas pecadoras e imperfectas y que necesitamos de Cristo. Y esas personas que consideran que la gente tiene que ser perfecta y tiene que estar ahí de forma incondicional, muchos más necesitan de Cristo. Hoy es un día muy especial para todos estos padres, a los cuales juzgamos durante los 365 días del año. Hoy es un día muy especial para estos varones que entre sus errores procuran ser buenos padres. Es por eso que nuestro Dios nos recuerda que debemos analizar nuestras vidas, si está acorde a la voluntad de Él. En caso que no lo sea, debemos dejar esos pecados que rompen esa comunión con nuestro Dios, al igual que debemos respetar a los hombres que Dios ha colocado en nuestras vidas como nuestros padres. Podrán ser imperfectos, así es, podrán ser imperfectos, pero hoy Dios nos da la oportunidad de amarlos y convivir con ellos, pero sobre todo entender que también nosotros somos imperfectos. Amado hermano o hermana, si durante el tiempo que escuchaste Dios te hizo comprender que tu conducta no ha sido la correcta, te invito a que cambies dicho comportamiento, le pidas perdón a Dios y te reconcilies con esa persona, porque el día de mañana posiblemente lo lamentes porque es demasiado tarde. Recuerda que el único perfecto es nuestro Dios y nuestra obligación es reflejar a Cristo con los demás y no exigir perfección. Que Dios les bendiga.